Hola, el día de hoy quiero compartir con ustedes mi experiencia ante una empresa fraudulenta, una empresa fantasma como también se conoce, aquí en la Ciudad de México. También quiero compartirles algunos tips para poder identificar cuándo estamos enfrente de una empresa de este tipo. Porque lamentable y desgraciadamente estas empresas están en todos lados, inclusive en las plataformas que se han considerado plataformas serias de búsqueda de empleo como Computrabajo, OCC, Indeed, etcétera, ya están metidos allí y podemos ser víctimas de estos estafadores. Entonces les voy a compartir algunos tips que descubrí a raíz de mucha investigación que he realizado al respecto acerca de estas empresas y de estas personas indeseables. Primeramente les voy a compartir mi experiencia. Recientemente, me quedé sin empleo. Yo estaba trabajando en una empresa como asistente administrativo. Aparte de eso, yo soy estudiante de la licenciatura en Administración de Recursos Humanos. Y al quedarme sin empleo, decido buscar empleo en la rama que yo estoy estudiando. ¿Para qué? Para poder adquirir experiencia, habilidades y destrezas en el área de recursos humanos. Entonces, a través de la plataforma Jovatus, conseguí una vacante que decía auxiliar administrativo y de recursos humanos. Abro la vacante, comienzo a leer la descripción, una descripción muy interesante y muy atractiva. Porque esta descripción hablaba de un horario flexible de 6 horas, un salario de 8.800 mensual, hablaba de que podías elegir tu modalidad de trabajo, tu horario de trabajo, no necesitabas tener una licenciatura concluida, inclusive si no tenías el bachillerato no pasaba nada. Que ellos mismos te capacitaban. Eso me pareció muy interesante porque casualmente eso era lo que yo estaba buscando, capacitación para poder adquirir la experiencia. Me pareció excelente. Y al final de esta descripción aparecía un número de teléfono. Me postulo a través de WhatsApp. Me atiende una supuesta licenciada, me brinda la información de la vacante y me dice si yo deseo agendar una entrevista para el próximo día, para el día siguiente. Yo le dije que sí. Entonces me dijo que entre 11 y 2 de la tarde asistiera a la dirección, ¿verdad? Que era calle Valderas, entre calle Valderas y artículo 123 a un costado del Metro Juárez. Y que llevara el currículum vitae impreso, llevara una copia de INE y me dio un código. Ese código era el número de reclutador el cual me iba a atender ese día. Y ese número de reclutador lo tenía que escribir en la primera hoja del currículum vitae. Al día siguiente llego al lugar súper céntrico, o sea, salías del metro y allí mismo estaba el edificio, súper céntrico, o sea, el empleo que siempre soñé, o sea, céntrico, que me quedara cerca, que fuera accesible en muchas cosas, un buen salario, o sea, el empleo que siempre soñé, ¿no? Y me imagino que el primer empleo de muchas personas que han deseado tener un empleo así, porque el día que yo acudí a la entrevista había muchos jóvenes. Ya vamos a llegar a ese punto. Entonces, jóvenes que nunca habían trabajado. Y imagínate tener un primer empleo así, o sea, increíble, ¿no? Pero bueno. El punto es que llego a este lugar, me presento. Cuando llego al edificio, lo primero que me pareció extraño es que no se veía movimiento. O sea, no veía gente trabajando. Yo me situé hace muchos años cuando yo acudí a una entrevista en un call center. Y en este call center, pues, tú veías el movimiento. Veías a la gente trabajando, veías a los empleados llegando con sus credenciales a trabajar. O sea, era una empresa, ¿no? Aquí no, aquí no había movimiento, en el edificio se sentía un silencio sepulcral. Y cuando yo llego a este despacho, solamente habían tres reclutadores y una supuesta recepcionista. Digo supuesta recepcionista porque uno la imagen que tiene de una recepcionista, una secretaria, es una persona con una buena presentación, una buena dicción,
identificada, una persona como debe de ser, ¿no? Una persona formal. En este caso, la recepcionista era una persona que estaba vestida como si estuviera en su casa, un maquillaje excesivo, tenía piercings en la nariz, en las orejas, y hablaba mal, o sea, decía malas palabras y todo, ¿no? Entonces, obviamente, ya te dabas cuenta que era una pseudo recepcionista. Bueno, el caso es que, bueno, llego al despacho. Cuando llego a este despacho tenía como entre 25 y 30 sillas. Entre 25 y 30 sillas. Y como un cajón de madera que simulaba la recepción. O sea, era una recepción improvisada, ¿no? Y ahí estaba la chica. Bueno, un cajón de madera. Eh, Le entrego a esta chica mi currículum y le entrego mi copia de INE y me siento allí. Esperé como unos 5 minutos, me llama el reclutador. El reclutador era una persona joven, un chico joven entre 27 28 años más o menos. Y bueno, si duré con él allí 5 minutos fue mucho. Cogió mi currículum, verificó datos, verificó número telefónico, verificó mi última experiencia, me hizo algunas preguntas y me habló un poco acerca del giro de la empresa. La empresa era una consultoría de recursos humanos que se dedicaba a la selección, al reclutamiento, a la selección y la capacitación de personal que necesitaban otras empresas, ¿ok? Otras empresas contrataban a esta empresa. Por ejemplo, le dicen, mira, necesito un asistente administrativo que cumpla con ciertas características, que tenga ciertas habilidades, ¿verdad? Eso es dependiendo de un análisis de puesto previo y lo necesito. Entonces, esta empresa se encarga, ¿verdad? De reclutar a esas personas con las características que el cliente le dice, capacitarlas, seleccionarlas y si la persona califica, ya la otra empresa se encarga de lo que es el proceso de contratación. Me pareció muy interesante. Digo, aquí voy a agarrar muchísima experiencia. Bueno, me comentó también acerca de los salarios. Un salario de 2.200 a la semana. Los 3 primeros meses iba a ser un salario bruto. Después de los 3 meses iba a ser un salario neto, es decir, un salario después de las deducciones del ISR y Seguro Social. Me habló acerca de los horarios, las modalidades, tú podías elegir tu horario, el que mejor se adecuara a tus actividades, un horario de 6 horas, las modalidades, podías trabajar en casa, podías trabajar presencial, o sea, maravilloso. Y para poder aplicar o para poder este, quedarte con la vacante, tenías que pasar dos filtros. El primer filtro era el currículum vitae y el segundo filtro era una prueba sociométrica. Esta prueba sociométrica se encargaba de medir tus habilidades sociales y cómo tú te desenvolvías a nivel social. Bueno, me agendan una cita para el día siguiente a las 3:30 de la tarde para realizar esta prueba sociométrica. Había que ser puntual porque ellos iban a evaluar puntualidad. Yo estaba allí desde las 3 de la tarde, y yo estaba allí en la oficina. Bueno, cuando yo llego a este lugar, había demasiada gente. Malamente me pude sentar. Y después que me senté, empezó a llegar gente. O sea, se, yo sentí que habían allí como 50 o 60 personas. Era demasiada gente. La gente se salía del despacho y estaban en el pasillo esperando porque ya no cabían en el cubículo ese, no cabían de tantas personas. Ya todas las sillas estaban ocupadas, había gente de pie adentro y gente de pie afuera. Bueno, se hacen las 3:30 y llega un chico y nos sube al piso 6. En el piso 6 había un aula con sillas. Fuimos pasando, nos fuimos sentando, porque allí íbamos a hacer lo que era la prueba sociométrica. Ya luego de estar todos sentados allí, llega la persona que nos iba a hacer la prueba sociométrica, un chico entre también 25 27 años, más o menos, muy prepotente, muy prepotente. Llega
Y nos dice, saquen una hoja y un lápiz que vamos a hacer un examen. Y desde el principio se enfocó en que él no iba a repetir nada, que anotáramos porque él ya no iba a volver a repetir. Entonces ya nosotros allí corriendo, anotando que no se nos escapara ningún detalle, porque esta persona no nos iba a repetir las cosas. O sea, súper prepotente. Bueno, esta prueba psicométrica, porque la primera prueba fue la psicométrica, una prueba psicométrica de 3 preguntas. ¿Por qué quieres trabajar aquí? ¿Qué estarías tú dispuesto a hacer por este trabajo? Y hacer un dibujo de ti. Esa era la prueba. A medida que las personas iban terminando, la prueba tenía una duración de 10 minutos. A medida que las personas iban terminando, entregaban las pruebas. Él veía las pruebas y se reía de los dibujos de las personas. Bueno, las personas terminan las pruebas, él se va al fondo del salón y si duró 3 minutos hojeando todas esas hojas fue mucho. Él hizo como que revisó las pruebas, pero no las revisó, solamente las hojeó y dejó las pruebas en una mesita en el fondo del salón. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Cuando hablamos de prueba psicométrica y cuando se pide hacer un dibujo, ese dibujo tiene que ser analizado. ¿Por qué tiene que ser analizado? Porque en el dibujo tú puedes identificar ciertas variables, ciertas características del individuo que se está postulando. Por ejemplo, si el muñequito se está riendo, la posición de la mano, si la mano está chiquita, si está grande, si tiene el pelo largo, si tiene muchos accesorios, las líneas, si las líneas están de una sola dirección o están por partes, cosas así. Todo eso tiene un significado. Todo eso tiene un significado y para eso se realiza un análisis psicométrico. Obviamente aquí no se hizo ningún análisis psicométrico, solamente fue lo que hizo él fue burlarse de los dibujos, hojear y ya. Bueno, hace esto, cierro paréntesis, hace esto, se para frente al pizarrón y dice que iba a descartar a 2 personas. Dijo el nombre completo de las 2 personas, eran 2 mujeres, las descartó porque no les gustó las respuestas que dio. Y aquí vuelvo a hacer otro paréntesis. Yo me encargué de investigar el modus operandi de estas empresas, ¿no? Estas empresas generalmente, cuando se realizan este tipo de pruebas, dentro de los postulantes meten personas de su mismo grupo de trabajo figurando como postulantes y hacen como la escenificación de que los están descartando. Yo me di cuenta de que esto es verdad porque este chico dijo el nombre completo, o sea, él conocía a estas personas, ¿me entiendes? En ese momento no lo vi, pero cuando yo empiezo a leer y empiezo a ver los comentarios y las experiencias de las personas, me di cuenta que sí, efectivamente, en el grupo de los postulantes cuando hacen estas pruebas sociométricas, meten gente o compañeros de trabajo del mismo grupo, hacen que son postulantes y los descartan para hacer la escena de que son una empresa seria. Bueno, cerramos paréntesis y seguimos. Bueno, descartan estas supuestas personas y empieza lo que es la prueba sociométrica. ¿En qué consistía la prueba sociométrica? Bueno, la prueba sociométrica consistía en debatir todo lo que a lo que a nosotros se nos explicó el día de la entrevista. ¿Cuál era el giro de la empresa? Horarios, modalidades, salarios, etcétera. Entonces nosotros teníamos que participar. Allí teníamos que tener la mano levantada, participar, hablar, hablar, hablar. Y esa era la prueba sociométrica. Ellos querían ver cómo tú te desenvolvías, cómo tú socializabas, cómo tú eras en un grupo de gente. ¿Ok? Entonces, bueno, yo allí estaba levantando la mano a cada rato y hablando y dando mi opinión y no sé qué, y no sé qué más. Que hasta llegó un punto que dice que ya no levantara más la mano, que le diera la oportunidad a los que no han levantado la mano, porque todos teníamos que participar. Y él hizo mucho énfasis de que a partir de esta discusión iba a realizar los descartes. Entonces allí levantando la mano a cada rato. Bueno, se habló primeramente de lo que
El rubro de la empresa se comentó allí que era una empresa de asesoría legal y administrativa, asesoría legal en la Ciudad de México, administrativa en diferentes estados de la República. Se habló y se enfatizó mucho el por qué se manejaba un horario de 6 horas en vez de 8 horas como aparece en la Ley Federal del Trabajo. Y según ellos, que el trabajo se realiza de forma eficiente y eficaz en menos tiempo. Pero eso sí, en estas 6 horas no tienes hora de comida, son 6 horas corridas. Se habló de que tú podías elegir tu horario. El horario era de 9 a 2 de la tarde, de 12 a 5, de 3 a 8 de la noche. Podías elegir la modalidad dual, que es home office, presencial, solo home office, solo presencial. También se habló de los salarios, salario de 2.200 semanal, 3 meses brutos, después de los 3 meses netos, después de impuestos y seguridad social. Se habló también de los bonos de puntualidad, que las personas que llegaran puntuales se les iba a dar un bono de productividad, si se veía compromiso, si se veía entrega por parte de las personas, sobre todo de las personas que viven lejos, que hacían el esfuerzo por estar allí, que esas personas iban a ser bien este, compensadas recompensadas, más bien recompensadas por ese esfuerzo de estar allí en tiempo y forma. Todo muy bien. Y bueno, después de esto, eh, nos hacen levantarnos para que nos presentemos, digamos a qué nos dedicamos, por qué queremos este trabajo y del 1 al 10, cuánto queremos este trabajo. Entonces allí todo el mundo dio su discurso, todas las personas hablaron. En total duramos casi 2 horas allí. Y bueno, terminamos eso. Esta persona dice, bueno, esto sería todo. Muchas gracias por estar acá. Ahorita vamos a proceder al proceso de descarte. A los que le diga sí, nos vemos el día lunes en capacitación. Y a los que le diga no, que les vaya bien. Y por favor, no me pregunten porque no les pienso responder. Esas fueron sus palabras. Entonces empezó a llamar gente con la hojita donde aparecía el INE, ¿verdad? La copia del INE, los llamaba por nombre. Bueno, los iba llamando por nombre, y bueno, algunos se quedaban, otros se iban. Yo me quedé, porque bueno, yo participé mucho, inclusive él me dijo que le gustó mucho mi participación. Yo me voy de allí contento, pero algo no me olía bien. Algo no me olía bien. Entonces, ¿qué hice yo? Cuando llego a la casa, me pongo a investigar. Pongo la dirección en Google, pongo la dirección y me aparece la infinidad de denuncias en redes sociales, en páginas, etcétera. En Facebook, una cantidad de denuncias de este sitio. Obviamente, después de yo ver esto, yo dije, no, yo no voy para la capacitación. Esto fue un día miércoles, la capacitación comenzaba un día lunes y digo, no, yo no voy para allá, no voy. ¿Cuál es el modus operandi de esta gente? Bueno, resulta ser que te seleccionan para la capacitación, comienzas capacitación el día lunes, se supone que si tú vas a ingresar a un puesto de trabajo como auxiliar administrativo y de recursos humanos, te tienen que capacitar para tú desarrollar tus funciones como auxiliar administrativo y de recursos humanos, darte todas las herramientas y los conocimientos necesarios, las habilidades que debes de tener para desempeñar este puesto. Al parecer no es así. Al parecer estas personas lo que hacen es hacerte una charla motivacional. O sea, tú vas para allá a perder tu tiempo. O sea, no es como el dermatólogo directo al grano. Empiezan con una charla motivacional a lavarte el cerebro, y eso es la capacitación. Al tercer día te piden dinero. ¿Para qué? Para generar una credencial. Y aquí hago un paréntesis. Jamás una empresa
te debe de cobrar una credencial. Una empresa te da la credencial. La empresa tiene la obligación de darle la credencial a su empleado. Y si tú eres un capacitando, tú tienes el derecho de que la empresa te dé, aunque sea un pase de entrada, para que tú puedas ingresar a la empresa mientras estás en proceso de capacitación. ¿Ok? Eso tiene que quedar muy claro. Ninguna empresa cobra credencial. Entonces allí ya es una luz roja de que la cosa no está bien. Esto es una cadena de empresas que se dedican a hacer estafa. Son muchas empresas que están regadas en toda la Ciudad de México, en diferentes direcciones, con diferentes nombres, y todas se dedican a lo mismo. Todas tienen el mismo contexto, el mismo trasfondo. Y bueno, hay lugares donde te piden 190, te piden 200 pesos, te piden 350 pesos para tramitar la credencial. Hay gente que sí los da, porque dice, bueno, 350 pesos no es nada, me interesa el trabajo, esto es una buena oportunidad, los voy a dar. Hay gente que los da. Bueno, también hay otras empresas que son de la misma que, por ejemplo, te piden los documentos para iniciar el proceso de contratación y algunas personas no tienen los documentos completos, entonces te ofrecen la opción de pagar 480 pesos para que te consigan los documentos. Obviamente, eso tampoco está bien. Tampoco está bien. Bueno, luego de esto, a final de semana, a final de capacitación, vienen los perfumitos, los famosos perfumes. Resulta ser que te dan una cierta cantidad de perfumes para que los vendas a un cierto precio. Te dan un periodo de entre un día y 2 días para que vendas los perfumes, traigas el dinero y esa es la prueba de fuego para poder firmar el contrato. Si no pasas esa prueba, no firmas el contrato. He leído casos de personas que se han endeudado para poder pagar esos perfumes y poder firmar el contrato. Es increíble. Bueno, si vendiste los perfumes, firmas el contrato. Firmas el contrato, empiezas la semana siguiente. Resulta ser que este trabajo te capacitan, ¿verdad? Para estafar a la gente. Porque ¿cuál va a ser tu trabajo? Bueno, tú vas a reclutar personal, tienes que abrir como unos 20 correos electrónicos con diferentes nombres, postular, publicar vacantes de diferentes áreas en diferentes plataformas, reclutar la mayor cantidad de gente. Esta cantidad de gente es seleccionada. Luego de la selección viene la capacitación y en la capacitación es el momento en donde sacan el dinero de las credenciales o de los documentos y luego te hacen vender los perfumes, vendes los perfumes, les entregas el dinero, los contratan y sigue la cadena. Estas nuevas personas vuelven a reclutar. Esto es lo que se dedica estas empresas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta para no caer en las redes de estos estafadores? Punto número 1. Ofrecerte demasiado por poco. Ya eso es señal de que es una estafa. O sea, prácticamente te están diciendo que sepas escribir y sepas usar la computadora y te ofrecen 10.000 pesos al mes. Obviamente es una estafa. Primero. Segundo, que te permitan a ti elegir tu horario de trabajo. Por supuesto que no. Si tú quieres trabajar, tú tienes que adaptarte al horario que te dan. Tú no eliges horario. Por supuesto que no. Tercero, pocas horas hay mucho dinero. O sea, en ningún lado te van a pagar tanto dinero por 6 horas de trabajo. Un excelente ambiente laboral y jovial, obviamente, son estas personas que andan por ahí.
Tips para identificar a estas personas. Cuando te hablan de horario flexible, modalidades a elegir, horarios a elegir, son estas personas que andan por ahí buscando a quién estafar. ¿Ok? Cuando veas una empresa, una vacante, y en vez de aparecer el nombre de la empresa, aparece el nombre de una persona, son estas personas que están allí. Porque ellos, como tienen tantas cuentas, pues ellos publican la vacante y como no es una empresa, pues ponen el nombre de una persona, inventan un nombre. Por ejemplo, vacante de auxiliar administrativo. La empresa se llama Pedro Pérez, son ellos. Entonces inmediatamente es una estafa. Es una estafa. Otra cosa que hace esta gente es utilizar nombre de empresas que ya están cerradas o empresas que se encuentran en otros estados de la República. Me pasó esta semana cuando estaba buscando trabajo. Una empresa de aceros y de construcción. Eh, Cuando yo busco el nombre de esta empresa está ubicada en Chiapas y tiene la única sede en Chiapas. Pues aquí aparecía que estaban buscando un asistente administrativo en la Ciudad de México en esta empresa, ¿verdad? Y obviamente yo este, los contacté por WhatsApp para verificar pues la dirección y efectivamente me dieron la dirección, busco la dirección y está sumamente denunciada por fraude. Otra cosa que se debe de hacer cuando te postules y te den la dirección, inmediatamente ingresa la dirección, googlea la dirección. En las redes y en la web hay infinidades de denuncias, infinidades de listas donde aparecen direcciones de empresas fraudulentas o fantasmas. Es muy importante que investigues antes de postularte. Por favor, corran la voz, compartan este video para que les llegue a todas las personas, sobre todo a aquellas personas que están buscando su primer empleo, personas que tienen necesidad y se ven desesperadas y van a estos sitios. Señores, no se dejen estafar, por el amor de Dios, no se dejen estafar. Estén alertas, investiguen. Ahorita están como arroz estas empresas. Entonces tenemos que estar alertas, alertas. Estas empresas generalmente manejan el mismo contexto, utilizan casi las mismas palabras cuando te mandan el WhatsApp. Por ejemplo, cuando te van a, a- vas a agendar la entrevista, ellos te dan un rango de 11 a 2 de la tarde, puedes acudir. Esos son ellos que están allí, son estas personas. Cuando te piden, te ofrecen mucho dinero y no te piden experiencia, no te piden licenciatura, no te piden bachillerato, son estas personas. Por favor, abran los ojos. Vamos a cortar esto, vamos a- a- a cortar a estas empresas para que dejen de estar haciéndole daño a la gente y se estén burlando y estén estafando a los demás. Entonces compartan esta información importante. Yo no comparto mi rostro por motivos de seguridad, pero esta información es verídica y yo me encargué de realizar investigaciones, lo viví en carne propia. Ya el día de hoy, por ejemplo, me postulé a dos trabajos y en los dos trabajos pude identificar que son estafas. ¿Por qué? Porque inmediatamente son las mismas palabras, las direcciones, obviamente de nada que googleo las direcciones, me aparecen las direcciones ya como fraudulentas, entonces ya yo sé que son estafas y no voy a caer en eso. Entonces háganlo, por favor. Muchísimas gracias por su atención, por tomarse el tiempo de escucharme y que tengan una excelente noche.